Buenas noches, Ariana. Vamos a empezar con, por favor, qué dudas, qué inquietudes tenemos de referente a la asignatura para arrancar desde ese punto. Buenas noches, ingeniera. Quería preguntarle cuándo comienza el examen. De final, el parcial, perdón. Sí, el parcial de metodología. Ya está activo. A ver, el examen del parcial está activo a partir del día de ayer, ¿sí? Y tienen que realizar, por favor, hasta el día viernes. O sea, pueden realizar cualquiera de estos días, ¿sí? Y hay que considerar lo siguiente. Primero, que tienen un solo intento, que está a partir del 9 de agosto hasta el viernes 13 de agosto hasta las 11:59. Tienen un tiempo límite de 45 minutos. Consta de 20 preguntas, las cuales son 20, preguntas tanto abiertas como cerradas, ¿sí? Pero son 20 preguntas. Ya, Inge. Y otra pregunta, las tareas, las que eran en grupo, ¿hasta cuándo podemos enviar? Porque mis compañeros y yo sí teníamos algunas dudas, pero no se conecta nadie. Y por eso íbamos a hacer sobre un juego de aprendizaje para niños. Ya. No Sí, sé si esté bien el título. sí, exacto, está muy bien el tema porque está enfocado a lo que es el problema y la solución. La actividad pueden entregar hasta este jueves. Sí, les aplacé un poquito más porque decían que igual tenían algunas dudas y inquietudes para hoy en esta semana resolver. El tema está bien, si no se olviden de definir bien el problema. Bajo la problemática o bajo la temática, perdón dicho, ustedes van definiendo, ¿no? Porque es necesario para difundir los conocimientos a los chicos, apoyarles a los niños, entonces que sea interactivo, dinámico, entonces ahí lo van diciendo. Un requerimiento era lo más importante que ustedes van a definir, como les decía, es quién va a estar, quién va a utilizar esta actividad, qué va a ser esta actividad, ¿sí? Necesito que ingresen al sistema, necesito que visualice actividades dinámicas o juegos, perdón, dicho juegos para que interactúe y generar responsabilidad a los niños. Les pongo un ejemplo. Entonces aquí lo va detallando. Son 15 requerimientos funcionales y 7 no funcionales. ¿Qué dudas tenemos sobre eso? Ya, ingeniera. Yo tengo otra pregunta. Me dijeron que hay que ingresar un correo electrónico a la aplicación Lucid Chart, ¿Ya? porque hay que realizar algo ahí, un deber, pero Uh-huh. no sé por qué no funciona en mi computadora. O sea, ya ingresé el correo y todo, pero me Uh-huh. sale que el mensaje va a ser enviado, mi solicitud ya fue enviada y que me tienen que aceptar, pero no me funciona. O No sea, sí sé le si me presionó puede. registrar. Sí, y registré mi Ya. correo. Ya, le puso la opción gratis Sí, y de aquí tiene que, a ver, puso su correo, a ver, dígame su correo, por favor. Adriale, Aldi, así con I, con Y, Adri, Ale con I, la normal. Adri, allá, Adri, Ale, Ale, así, sí, 98 ya, arroba ya. outlook.com. Oh, Buenas noches, ingeniero. buenas noches, ya. Ay, perdón, aquí está. Nombre. ¿Y le puso crear la cuenta o aún no todavía? No, porque me salió primero que ponga mi correo electrónico y que me van a mandar la confirmación de la solicitud. Pongamos que ya. A ver, aquí debió seleccionar varias opciones. Empezar, crear. Ya está creada.
Ah, ya, entonces solo entró como usted acaba de entrar, ¿no es cierto? Sí, solo como yo ingresé con este correo que igual me colocamos y es la misma contraseña como le puse el correo. Ahí luego le cambio. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Inge, buenas noches. Buenas noches. Sobre la evaluación del parcial, Inge, va todos los temas de los métodos de todo lo que es RUB y todo eso, ¿verdad? Todito. Sí. Unidad 1 y unidad 2, ¿sí? Todo lo que hemos visto en clases, ¿sí? La temática de los, por ejemplo, en la unidad 1 vimos la introducción a las metodologías, ya lo que es RUB, MSF, WIN y CONIC. En la 2, pues, las aplicaciones, sí, como les estaba haciendo las preguntas anteriormente, es algo similar. Hay preguntas abiertas y cerradas, es de un solo intento y tienen 45 minutos para realizarlos. Pueden hacer en cualquiera de estos días, a partir de mañana, de ayer, perdón, hasta el día viernes. Estaba diciendo una vez en la clase que no valía retroceder y tampoco adelantar. ¿Está En haciendo la esta vez prueba? no está, en esta vez no está bloqueada el examen parcial, solo la anterior lección sí estaba bloqueada. Ahí, listo. Gracias. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Qué buenas noches. Buenas noches. Beba, quería hacer una consulta para... ¿Para qué? Espérame un momentito, Inge, ya le... disculpe, Inge, quería consultarles sobre cómo tenemos que hacer la actividad en el proyecto. ¿Ya? ¿Les comparto o no me va a compartir? Sí, si nos podría compartir, Inge, para nosotros seguirlo desde aquí. No es que ahorita no me encuentro con mi compu, si no yo le compartí. A ver. A ver, vamos. No compartir. Ya. A ver, ustedes pueden ir creando un proyecto, ¿sí? Y voy a decir desde nuevo, ¿ya? Aquí lo primero que vamos a decir que sea una programación manual. ¿Para qué? Para ir colocando el nombre de mi proyecto. Entonces, digamos que mi proyecto se llame ABC, ¿sí? Una duración, ¿cuánto tiempo va a tener? De 180 días, ¿sí? ¿Cuándo va a empezar? Digamos que va a empezar a partir del próximo 15 y automáticamente me va a calcular. Ahora bien, una vez teniendo ya mi proyecto, arranco con mis actividades. Puedo arrancar por fases o puedo directamente con los requerimientos. Y digo, no, mi primer requerimiento va a ser de programación automática. Y le digo, no, el primer requerimiento es la autenticación, ¿sí? Al sistema. Entonces digo que cuánto me va a demorar aquí va a ser, les pongo 5 días. ¿Ya? ¿Cuándo va a arrancar? Igual el domingo 15. Y digo, ¿no? Me dice, ¿puedo convertir el domingo 15 en día laborable o no? Entonces, voy a poner aquí, perdón, puse el lunes 16, ¿ya? Y arranco. Otro requerimiento, supongamos que este va a ser la gestión de usuarios, ¿ya? Que este igual me voy a demorar 5 días, ¿ya? Igual va a empezar el lunes 16. Otro requerimiento, voy a decir primero que sea programación automática. Otro voy a hacer la gestión
de permisos. Ya. Esta gestión de permisos, en cambio, voy a decirme que solo me voy a demorar 4 días. ¿Ya? Y le voy a decir que sea la programación automática. Pero voy a decir que, primero, la gestión de usuarios va a arrancar a la misma fecha que el otro requerimiento. ¿Sí? Y que la secuencia de la gestión de permisos va a ser la gestión de usuarios. Entonces, yo aquí le voy a poner la predecesora 3. ¿Qué pasó aquí? Yo le puedo eliminar y aquí ponerle la predecesora, la 3. Entonces pongo aceptar y ahí digo, ¿no? Que termino primero la gestión de usuarios para hacer luego la gestión de permisos. Voy a poner otra que sea la ingreso de compras, ¿ya? Y este ingreso sí me voy a demorar más tiempo y voy a decir que sea 10 días, ¿ya? Entonces me voy a demorar 10 días. Pero yo aquí voy a decir que esta se realice después de la autenticación. Entonces, ¿qué digo? Que después de la 2, que vaya a ser la predecesora. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si ustedes se dan cuenta, yo voy a trabajar en 2 actividades a la vez. Entonces, voy a decir que voy a trabajar con 2 grupos de desarrolladores, ¿sí? Y cada grupo va a estar encargado de un requerimiento. Entonces, ahora bien, puedo decir que voy a hacer ahora vuelta el ingreso de clientes. Y en cambio me voy a demorar solo 7 días. Ya, voy a decir que sea la programación automática, pero la predecesora de esta va a ser la de gestión de permisos. Y así voy haciendo. Y en secuencia se va a ir generando los requerimientos. Otro, ingreso de proveedores. ¿Ya? En este solo me voy a demorar ya solo 5 días o 4 días. Entonces, ¿cuál es la predecesora de este? En cambio, vuelta es la 5, porque va a ser luego de las clientes. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, voy en secuencia. Ahora bien, una vez dicho que ya tengo, supongamos que ya tengo todos mis requerimientos, como son 15, sí, yo voy colocando. Pero digo, ahora sí, ya tengo cómo voy a trabajar. Ahora voy a asignar los recursos. ¿Cómo los asigno? Voy a hacer de la siguiente manera. En diagrama de Gantt voy a poner hoja de recursos y aquí voy a agregar los recursos. Primero, puedo poner desarrollador o el nombre del desarrollador 1. ¿De qué tipo va a ser? Del tipo trabajador, ¿sí? ¿Cuál es su inicial? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la tasa por hora? Digamos que va a ser $10 por hora, ¿sí? ¿Cuál es el costo que me da? A mí me va a salir de, digamos, 5 euros. Puedo trabajar en euros o ya lo vamos a ir cambiando, ¿sí? Y voy a decir que tengo el otro desarrollador 2. Igual va a ser de trabajo. Igual voy a cancelarle $10, ¿ya? Y este en cambio me va a salir, les pongo, ¿no? $8. ¿Qué voy a más a necesitar? Equipos tecnológicos. Entonces, aquí en el equipo, ¿de qué tipo va a ser? Es material, ¿sí? ¿Cuánto es la capacidad que voy a necesitar? ¿Ya? ¿Cuánto es el costo, sí, por hora? Entonces, puedo aquí yo poner de 20, perdón, de 20. Aquí, en cambio, el costo solo va a ser de $1, les pongo. También necesito otro recurso, les pongo útiles de oficina. ¿Ya? Entonces, aquí yo le escojo, ¿no? Va a ser de material, costo, puede ser de costo, y aquí igual lo digo, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Unos $10, unos $5. Entonces, yo puedo ir diciendo, ¿no? ¿Y cuál es el costo? ¿Cuánto me va a salir? ¿Cuánto me va a cobrar? Entonces, voy colocando, ¿no? Ahora bien, otra cosa que puedo utilizar, yo lo voy agregando aquí, ¿sí? Cuando yo le doy doble clic, si se dieron cuenta, me abre la otra pantalla para poder ir agregando los componentes, ¿sí? Puedo aquí agregar director de proyecto, ¿ya?
Aquí el tipo va a ser trabajo, ¿sí? Cuándo está disponible, cuándo no está, aceptar y ya se crea automáticamente. Una vez ya teniendo esta parte, regreso a mi diagrama de Gantt. ¿Cómo regresé? Dando en diagrama de Gantt. Y empiezo autenticación, clic derecho en la fila y voy a la opción que dice asignar recursos. Les va a aparecer esta pantalla en la cual le digo, a esta autenticación le voy a asignar el desarrollador 1. ¿Ya? ¿Cuánta cantidad? El 100%. ¿Sí? Y voy a decir que también voy a hacer el equipo tecnológico. Y el equipo solo va a ser 1 o 2. ¿Sí? Entonces pongo a asignar. Voy a necesitar útiles de oficina. Pueda que sí, también digo asignar. Y digo, no, aquí las unidades, sí, puede ser 2, 3, 4. Ya. Ahora vuelta en el otro. Doy clic derecho en gestión de usuario, asignar recursos. ¿Sí? Y aquí en cambio voy a decir, va a ser el desarrollador 2. Y digo asignar. Voy a necesitar aquí sí ya al director, sí, el 100%, que puede ser lo que yo requiera. También necesito los recursos tecnológicos, ¿sí? Y los útiles de oficina. Y voy agregando. Una vez diciendo que yo ya les asigné estos recursos, les pongo un caso, ¿no? A este gestión de permisos le voy a decir asignar y le voy a asignar, ¿sí?, al desarrollador 2. Ya, el 100% y cerrar. Ya, entonces así lo voy colocando. Si alguna actividad no necesito, les pongo alguna actividad directamente. Si se dan cuenta, apareció una columna que dice nombre del recurso. Y yo voy a seleccionar el desarrollador 1, el equipo y las útiles de oficina. Y ya se agregaron. Sí, puedo el desarrollador 2 y nada más. El desarrollador 2 y así cumplir. Cuando va a ocasionar que les va a aparecer aquí una personita roja, es cuando tenemos inconvenientes de que estoy asignando más de una actividad, ¿sí? Más de una actividad, es decir, 2 o más actividades a un mismo recurso. Entonces estoy utilizando el 100%. Entonces aquí lo más recomendable o es cambiar, ¿sí?, para no tener ese inconveniente. Una vez ya generando esta parte de los recursos, asignándoles recursos, ahora sí, voy a empezar a dar el seguimiento a mi proyecto. ¿Cómo doy seguimiento? A esta actividad, ¿cuánto yo avancé? Entonces puedo dar clic derecho, ¿sí? Y puedo ir a información. Y aquí le digo, ¿cuánto porcentaje yo tengo ya completado? Un 5, un 10, un 15, un 20, 30, lo que yo ya haya colocado y digo, y aceptar. O a su vez, selecciono la fila y aquí en la parte superior donde dice programación, yo le digo, tiene un 25, un 50, un 75% desarrollado. Y así genero mi seguimiento de la actividad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, aquí, en la parte que ustedes logran ver, ¿sí?, aquí, primero este es el cronograma y este es el diagrama de Gantt, es las líneas de tiempo con tareas y recursos en la cual me va a visualizar cómo estoy trabajando actualmente. ¿Preguntas? Sí, Inge, disculpe, en esta partecita donde dice método de, no entendí muy bien para qué servía cada uno, esas opciones que le dan. Método. Exacto, donde dice método de. ¿Método de dónde? Es en la segunda columna de a la izquierda. Eso, a la izquierda, izquierda. Izquierda, Está es la que tiene en medio, eso. modo. Ya. Aquí el modo es programación manual o automática. Cuando yo le digo automática, si ustedes se dan cuenta, les pongo aquí programación automática, directamente ya me va a calcular. Lo único que yo tengo que cambiar es los días y automáticamente ya me va a calcular. O a su vez, yo le digo, ¿sabe qué?
si va a ser una programación automática, yo le puedo decir de qué fecha, ¿sí? Voy a aceptar, a qué fecha voy a trabajar. Y aquí automáticamente ya me va a salir cuántos días yo necesito, ¿sí? A diferencia de una programación manual. En una programación manual, como su nombre mismo lo dice, es de que yo todo lo manejo manualmente. Entonces yo aquí digo un día, pero no es que ya me va a aparecer aquí el día. Entonces yo digo, ¿saben qué? Voy a trabajar el 9 de septiembre. Ahí sí ya me sale la fecha de inicio y la fecha fin. Pero esa es la diferencia, es que la una me va a salir automáticamente y la otra no, me va a calcular. Ya listo, entendido esa parte. Disculpa, entonces, Inge, esos son los requerimientos los que se usan en la parte ¿cómo dicen? Nombre de tarea. Exacto, aquí son los requerimientos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, son sus requerimientos. Los Tenemos que armar requerimientos, como un plan de trabajo, ¿no es cierto? Así de exacto. qué fecha tal cosa. Sí, un cronograma de trabajo. Eso es Ah, prácticamente su listo. planificación. Ya he entendido esa parte, Inge. Y disculpe, la otra que no la entendí es otra página, ¿cómo nos dijo los, los recursos? Ah, iba aquí en la parte de ver, doy clic nada más, perdón. Voy a la opción que dice hoja de recursos y voy agregando. La primera columna me va a pedir qué nombre de recurso lo voy a generar, de qué tipo va a ser. Los tipos de recursos son o de trabajo, o de material, o de costo. Aquí prácticamente son como los recursos económicos, tecnológicos, humanos, entonces es algo similar, los tipos. Ya, Ya. estas iniciales ya les sale automáticamente qué costo yo voy a hacer, ¿sí? Y en qué tipo de calendario lo va a trabajar. Entonces, lo esencial es esto, el nombre, el tipo y cuánto voy a cobrar o va a costar esta actividad. ¿Esas Eh, iniciales tienen que ir ahí el nombre, Inge? ¿O cómo? no, esto es automáticamente, si ustedes van a hacer aquí, ya me sale una inicial por defecto, pero si no, yo puedo colocar, digamos, desarrollador 1, desarrollador 2. Tiene que ir, sí, pero puede ser cualquier, dependiendo de lo que ustedes quieran, como ustedes quieran trabajar. Ya, listo. Entonces ahí entran las personas y los desarrolladores, los clientes, el dinero que se utiliza, los equipos. ¿Eso? Exacto, ajá, aquí todos los recursos que van a necesitar en el desarrollo, análisis e implementación de su sistema, es decir, en todos los requerimientos que ustedes vayan a generar. Ya, listo, Inge. Esa parte creo que está entendido. Este video sí lo va a subir a la plataforma, Inge, para revisarle cómo tenemos que ir haciendo. Claro, sí, sí, sí estoy grabando Y, las clases, las tutorías igual. y- no sé, esto sí tenemos en la plataforma para instalar el proyecto, Inge, por lo que tuvo unos problemas con la compu reciente y le tuve que formatear. No Sí, sé verán, dónde estaba ahora el en proyecto. el Drive que les envié, en el link que yo les envié al grupo, ¿sí? Yo les puse en programas, recursos, aquí está. Este que les digo, este comprimido que dice P más V, ¿sí? Se van a descargar este es el instalador del 2019. Entonces se van a instalar aquí el project. Les recomiendo, que la mayoría creo que tienen de 32 bits, se instalan ¿sí? Y automáticamente se va a actualizar todo su Office, ¿no? De repente. Entonces, el Office va a ser 2019. Si algunos no tienen una versión anterior, automáticamente tienen que tener ese internet. Y aquí están en las líneas de CMD. Ay, no se me abre. En estas líneas CMD tienen que seguir para que se podría decir, hay el CRAP o la clave la licencia, perdón, dicho, del project y de Office. Entonces siguen estas líneas en CMD y automáticamente ya va a estar con el CRAP de Project y de Microsoft. Entonces, este Project que está aquí, ¿sí? Es de una versión antigua, este es del 2010, ¿sí? También pueden trabajar en el caso que no deseen que se me actualice todo Office a 2019, pues pueden utilizar este Project, pero es del 2010. Pueden utilizar cualquiera de los dos.
Perdón que le moleste, Inge, ¿puede enviar ese link al grupo? Es que no lo encuentro. Ya, ahorita les envío. ¿Algo adicional? No sé si no sería mucha molestia. Podríamos también revisar un poquito cómo utilizar la otra plataforma que estaban viendo, o ya vieron con mi compañera porque tengo un poquito de tiempo. Esa es la ¿Cuál virtud. plataforma? ¿Cómo es? Sí, se me fue el nombre. El- Para hacer los mapas de esos. ¿Aludecha? Eso lo he dicho. Ya. Puede ser cualquiera de esas plataformas. Como les digo, puede ser esa, puede ser otra. Esa sí es independiente, no necesariamente tienen que utilizar la plataforma que yo les indico. O sea, hay muchas o hay varias para hacer infografías, organigramas, diagramas, o sea, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, una vez teniendo esta plataforma, lo necesario es que se registre, ¿sí? Cuando se registran, ¿sí? Aquí les va a pedir, ¿sí? Voy a cerrar la cuenta que tenía de Adriana. Sí, yo puedo, ¿sí? Registrarme en esta plataforma directamente con Google, Office o Slack, ¿sí? Si no, ahí sí pueden iniciar con su cuenta. Entonces, aquí al momento de registrarse, voy a decir qué cuenta voy a seleccionar, la gratis, ¿no? Porque aquí ya les dicen que solo me va a permitir hacer 3 diagramas. Entonces, ¿qué nombre voy a colocar? ¿Qué correo y una contraseña? O directamente de Google. Entonces, yo puedo decir o continúo por Google o creo una cuenta. Cuando yo digo que lo loguee por Google, ya automáticamente se me va a vincular con mi cuenta de Gmail. Y si se dan cuenta, yo tengo aquí ya se podría decir los ejemplos que yo iba generando. ¿Sí? Entonces yo puedo eliminar, crear una nueva o ir generando. Una vez ingresado ya con mi cuenta, voy a nuevo y digo, no, deseo generar un Ludic Chart a partir desde una plantilla. Entonces aquí la plantilla voy a decir, en la que nosotros vamos a manejar inicialmente va a ser los de casos de uso. Entonces voy, busco, aquí les debe de aparecer diferentes diagramas, ¿sí? Hay de base de datos, de flujos, por ejemplo, de flujos, aquí ustedes pueden hacer el organizador o el organigrama empresarial, entonces pueden ir aquí seleccionando, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí pueden salir los UI para interfaces como infografías, ¿sí? También tengo la parte de organizadores gráficos. Aquí también hay los diagramas estratégicos, visuales, ¿ya? En educación tengo causa y efecto, por ejemplo, los diagramas eléctricos. Para la actividad que teníamos que ocupar, Inge. Ya, para su actividad tienen que ocupar el diagrama de, sí, los diagramas de casos de uso. Entonces, en los diagramas de casos de uso van a buscar la opción que diga diagramas de casos de uso o pueden seleccionar este que está aquí, diagrama de flujo, ¿sí? Cualquiera de los dos pueden hacer. Voy a buscar el diagrama de casos de uso. Si no encuentro, voy a buscar aquí casos de uso. Ya. Buscar. Y me salen varios diagramas. Y ahí selecciono, bueno, el que yo desee trabajar, como yo desee visualizar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este ya está de diagrama de uso, entonces digo ya, voy a trabajar con esta plantilla. Sí, pongo usar la plantilla, ¿sí? Iniciar la prueba, ya, continuar. Y aquí me va a pedir un plan. Entonces, cuando yo diga que no deseo, voy a poner iniciar prueba, pero aquí me va a pedir una cuenta. Entonces digo, más tal. Ya. Ya se va a crear el diagrama de casos de uso, ¿sí? Y yo voy a trabajar en este diagrama. Entonces les pongo, ¿no? En este diagrama inicial, ustedes van a poder ir arrancando. Entonces, aquí se acuerdan que yo les decía, puedo poner el nombre de mi sistema, ¿sí? Aquí voy agregando mis actores, pueden ser uno o varios. ¿Cómo los agrego?
Aquí en casos de UML, aquí está en la parte de actor, ustedes cogen y arrastran hacia la pantalla y le ponen un nombre. Entonces dan doble clic y de vez de actor aquí le pongo usuario 1, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no se logra ver, se podría decir, muy bien. Entonces aquí, en la opción que dice el zoom, yo puedo ir aumentando. Entonces pongo más, voy a poner menorar y ahí se van a ir viendo. ¿Qué acciones, o sea, dónde pongo mis requerimientos? En estas opciones que son como círculos o óvalos. Y digo aquí, ¿no? Este es mi caso de uso. Entonces, ¿cuál es? Les voy a poner que va a ser la gestión de permisos, ¿ya? Entonces, tengo mi requerimiento. Ahora, ¿cómo relaciono el actor con mi requerimiento? Si se dieron cuenta, cuando tengo mi actor, me aparece varios puntos y de donde yo deseo seleccionar o desde donde yo quiero vincular, arrastro hacia donde quiero relacionar. Entonces ahí digo, el actor va a tener la opción de gestión de permisos. ¿Qué va a tener otra relación? Puedes tener varios, con una excepción, por ejemplo. Entonces digamos que aquí va a tener el ingreso de compras o el ingreso de facturas, voy a poner. Ya, y el punto de excepción es que no van a ser electrónicos, ¿ya? Entonces, igual, ¿cómo la vinculo de esta a esta actividad? Yo puedo decir, puedo revertir la dirección. ¿Qué significa? Que primero ingrese las facturas para luego gestionar los permisos. Y así mismo vuelta revierto para que primero haga este proceso para luego hacer el otro. Es como les decía, primero ingreso al sistema para luego ingresar las facturas. Entonces tienen que hacer de ese proceso. Puede tener relaciones, ustedes aquí se dan cuenta, tienen varios componentes e ir arrastrando. Una vez teniendo el diagrama, que ustedes ya lo tienen, voy a archivo y voy a decir la opción de exportar. Y puedo exportar a PDF, a PNG, a JPG, ¿sí? A CSV, a Visio, ¿sí? En el caso que ustedes deseen trabajar, y PNG con fondo transparente para que no tengan esas líneas, ¿sí? Iniciales. Puedo ponerle color, ¿sí? Aquí ustedes se dan cuenta, es como un Word arriba, con todas las opciones disponibles. Exporto y esa imagen en JPG la peguen en su proyecto y ya tendrían los casos de uso. El caso de uso por lo general se maneja por cada tipo de usuario. ¿Preguntas? Disculpe, ¿con cuántos casos de uso se debe de hacer cada usuario en sí? Dependiendo de los requerimientos, porque son 15, les pongo esos 15, puede ser que cada usuario tenga el acceso, pero en lo general no tienen todos los 15 o todos los requerimientos el mismo usuario acceso, solo el administrador, porque por ejemplo, ¿no? Les pongo, es un sistema de facturación, entonces el usuario, ¿qué va a poder hacer? Ver la facturación. Y en cambio, se podría decir, el vendedor, lo que va a poder hacer es generar la factura y visualizar la factura. Entonces, son requerimientos o actividades diferentes. Entonces, son las actividades que ustedes consideran que van a tener acceso ese usuario. Entonces, son 15. Esos 15 requerimientos funcionales. ¿Quiénes van a poder acceder? ¿Cuáles van a poder acceder? ¿A cuáles no? ¿A cuáles sí? Entonces, en los casos de uso también van los requerimientos, Inge. Claro. Aquí, si se dan cuenta, esta actividad o este caso de uso que les coloqué es su requerimiento. Es lo mismo cuando les puse el project, ¿no? Este es mi requerimiento, porque todos se basan en los requerimientos. Si no hacen bien un requerimiento, pues todo el proyecto estará, o toda la documentación estará incorrecta. Entonces, es por eso que ustedes tienen que trabajar bien y realizar bien los requerimientos para que luego no tengan inconvenientes de realizarlo. Ya voy entendiendo mejor. Y entonces, los requerimientos tienen que ser orientados siempre al uso del programa, ¿no es cierto, Inge?
Exacto, los funcionales, los requerimientos funcionales es todo al uso que va a tener el sistema. Por ejemplo, les decía, un sistema no va a poder hacer un control, lo que va a poder hacer es un seguimiento, va a poder generar, ingresar, buscar, eliminar, listar. Eso es lo que deberá tener mi sistema. Ya, listo. ¿Y los no funcionales? Ya, los no funcionales, en cambio, son en sí todo el sistema que necesita, o en sí los actores o los roles del proyecto que requieren, ¿sí? Por ejemplo, el usuario final requiere que el sistema tenga una interfaz dinámica, ¿sí? Sea responsiva, ¿sí? ¿Qué significa responsiva? Que si le hago pequeña, se ajusta la pantalla. Si la hago grande, se ajusta mi pantalla. Que esté disponible las 24 horas el sistema. Es un requerimiento no funcional. Ahora, el desarrollador, ¿qué necesita un desarrollador para el sistema? Desarrollar la base de datos. Necesita generar un estándar de codificación. Va a necesitar el diseño de interfaces. Entonces, son requerimientos no funcionales que tienen que estar relacionados con el sistema de cualquier tipo de actores que van a utilizar el mismo o que van a desarrollar el software. ¿Estamos más claros? No me queda muy claro el de los no funcionales, Inge. O sea, me sigo confundiendo con un poco de la plataforma. Es que cómo interactúan ambos. Claro, es que van a interactuar ambos, pero un requerimiento no funcional, no directamente, le pongo el caso, no directamente va a visualizarse a simple vista al usuario final. ¿Qué significa que no va a visualizarlo a simple vista? Que el sistema no va a contener esa opción que dice, sabe que esté disponible las 24 horas. No va a tener esa opción directamente visible aquí, por ejemplo, aquí. No me va a decir archivo disponible las 24 horas. No va a tener esa opción, sino por defecto esta plataforma o este sistema va a estar disponible las 24 horas. Interactúan, ¿sí? Pero no directamente se visualiza a simple vista. Porque, por ejemplo, la base de datos, tengo que desarrollarla, ¿no? Pero no, ustedes si ven aquí, no voy a decir dónde está mi base de datos, sino ya internamente es la que me va a permitir almacenar la información del sistema. ¿Alguna pregunta? ¿No? Disculpa, Inge, dice en el punto de un organigrama de la institución. O sea, ¿no contempla al programa o cómo? No, ese ¿A qué se refiere? organigrama institucional o organigrama de la empresa es cómo está estructurado mi empresa a nivel jerárquico, ¿sí? ¿Qué significa nivel jerárquico? Una empresa siempre va a tener sus socios, su director o su gerente, sus secretarias, van a tener sus departamentos, esos departamentos van a tener un líder, un director, un subdirector y van a tener sus empleados. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es para saber cómo está organizado mi empresa o a la empresa que voy a desarrollar, a la empresa que voy a desarrollar el software, porque yo ahí voy a identificar qué roles o qué tipos de usuarios va a tener mi sistema. Entonces, ¿cómo está organizado mi empresa? Les pongo, es que esta empresa realmente lo manejan en línea y no necesitan tantos empleados. Entonces, a nivel general, sí van a tener una estructura básica, que va a ser el director, la secretaria y se puede decir, empleados. Entonces, puede ser básica, puede ser más compleja. Les pongo, por ejemplo, nuestras jerarquías a nivel de institutos que tenemos. O el rector, vicerrector, coordinador de carrera, docentes, estudiantes. Entonces, ese es el nivel jerárquico que se tiene en una empresa, institución, entidad pública, entidad privada. Y yéndome un ejemplo, Inge, o sea, de cómo nosotros estamos realizando la actividad, nos orientamos un poco a un videojuego.
Y esto comprende varias áreas, ¿no es cierto? Sería de sonido, de video, de programación, de algunas áreas. ¿Y eso cómo lo describiríamos? ¿Como desarrollador de tal área o simplemente simplificamos como desarrolladores? Sí, puede ser desarrollador. En qué caso quieren hacerlo el desarrollador? ¿Para los requerimientos no funcionales? ¿O para qué Sí, fin? Sí, sí lo pueden generalizar. O a su vez pueden decir desarrollador del área de multimedia y desarrollador del área de programación, o netamente base de datos, o sí hay diferentes roles, como yo les decía, en cada metodología tienen diferentes roles. Uno es el analista de la base de datos, otro es el diseñador de interfaces, el otro es el desarrollador de programación, el otro puede ser de multimedia, entonces sí lo pueden separar, pero no hay problema que lo unan. O sea, eso sí, no hay problema. y así pueden ir los requerimientos del desarrollador de artes, del encargado de tal cosa, el Exacto. encargado Ah, ya, listo, entonces ahí ya se va comprendiendo un poco más. ¿Y cómo sería un ejemplo de uno no funcionar con un ejemplo con esto? Ya. Como desarrollador de interfaces, se necesita gestionar o diseñar, perdón, dicho, diseñar las interfaces del sistema para una estandarización del sistema. Entonces, en palabras simples, ¿qué necesito? Que el diseñador de interfaces ¿sí? Diseñe cómo va a estar estructurado mi sistema. ¿Qué va a hacer eso? Que yo estandarice dónde van a estar los botones. Los botones van a estar en la parte superior derecha y de qué color van a ser. Van a ser de color amarillo o de color azul, de color tal. Entonces yo ya estandarizo cómo va a tener. Es muy importante eso porque no, si ustedes se dan cuenta, en cada plataforma no manejan demasiados colores, no ponen aquí un color, acá otro color, y los botones cada vez que dé clic van a cambiarse de diferentes colores. Pues no, por eso es necesario la estandarización. Entonces les puse un ejemplo general que podría ser ese. Listo. Y disculpe, y volviendo un poquito al tema del diagrama, no importa los circulitos de esos que ocupemos, o solo tiene que ser el de los, ¿cómo dicen? El de De los casos de casos de uso. uso, solo únicamente con ese o con los otros también, o esos dos. Pueden ser cualquiera de estos dos, o de la que dice aquí casos de uso, pueden utilizar cualquiera de estos diagramas. Si se dan cuenta, cada uno dice qué debe de contener o qué se deberá poder hacer, pero en general se utilizan estos dos, el caso de uso y el otro con excepción. Este es en el caso de contenedor. ¿Qué significa, no? Que para poder hacer una gestión, le pongo que este contenedor que va a tener el ingresar, eliminar, buscar, eliminar. Entonces, aquí este contenedor me va a servir. Sí, les pongo aquí, de vez de gestión que va a cambiar, que aquí el uno me va a decir ingresar, ¿ya? El otro va a decir otro eliminar, el otro buscar, y este me va a decir, todo esto va a contener y se va a llamar gestión de permisos, ¿ya? Y después de este contenedor, ahí sí relacióneme con este requerimiento. Entonces puedo hacer este otro contenedor, pero este es vuelta para todo el sistema. Y este de vuelta es para alguna nota que yo tenga que agregar, pero más, como les digo, son estos casos que se deberán utilizar. Entonces podría hacerle dos, Inge, del desarrollador y otro del usuario o comprador, ¿sería? Exacto. Sí, clientes le podría poner. Exacto, cliente. Ajá. Y El ahí ya cliente y el anexo ya todos los desarrolladores y todos los clientes, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer cada uno. sí, no se olvide que puede ser o desarrollador y administrador, porque aquí, por ejemplo, yo le pondría como sugerencia, el administrador y el desarrollador van a tener acceso al ingreso al sistema, van a tener acceso a la gestión de usuarios, a la gestión de permisos y así. Entonces, para que tanto el administrador, ¿por qué les digo al administrador? Porque el administrador va a ser el dueño de esta aplicación, que no necesariamente va a ser el que programe, sino puede ser el cliente, el proveedor principal.
Sí, entonces puede ser otra solución. Es como decir, el administrador es del jefe, el desarrollador es el que va después y después para los clientes, ¿no es cierto? Ujú, exacto. Vale, exacto. Entonces, sí está bien asignarle roles a los casos de usos para ir viendo los 15, ¿no es cierto? Como Sí, le eso dices. sí. Sí, eso Ya. sí tiene Y que ahí ser. también interactúa el usuario en los casos de uso. Claro, es que el usuario, ¿a qué caso de uso va a tener acceso? Al ingreso al sistema, a ingresar, a pedir los videos, le pongo a pedir o a requerir los juegos. Entonces, o sea, el usuario es ¿a qué va a tener acceso? Un caso de uso es a qué acciones, a qué actividades va a tener acceso. Sí, de todos sus requerimientos deberán constar. Como aquí al momento que ustedes especifican, sí, estos requerimientos, unos son directos al usuario, directos al administrador, directos al desarrollador. Entonces, el usuario va a hacer una cosa y el administrador va a hacer otra opción, diferente o similar. Listo. Ya me va quedando claro. Disculpe, Inge, una consulta más general. Decidimos cambiar nuestro tema para simplificar un poco las ideas porque nos estábamos desviando un poquito, nos estábamos confundiendo y mejor ocupamos el tema de desarrollo de un videojuego orientado al aprendizaje. No sé si Sí, estará bien. sí, estamos bien con el tema, no hay no hay ninguna objeción. Ahí lo tienen que definir nada más bien los requerimientos. El Sí, tema es que está ese bien. era para ese propósito, era porque no podíamos definir bien los requerimientos con el anterior. O sea, no era un poco Ay. confuso. Sí está bien, o sea, el tema sí está bien, Pero sí, como usted. aprendizaje, en fin, por lo que le queríamos poner parvulario y no sé, era para orientado a los niños pequeños, pero ponemos aprendizaje en general y así podemos dirigirnos a demás cosas. Claro, aprendizaje, porque ya cuando ustedes ahí ponen hasta como un requerimiento funcional, pueden poner gestión de categorías de aprendizaje. Entonces le pongo el aprendizaje autónomo, el aprendizaje didáctico para niños, ¿no? Y el otro aprendizaje para las matemáticas, ya para niños de primer semestre, de primer o de básica. Entonces ahí es un requerimiento, por ejemplo, gestionar categorías de aprendizajes y ya con eso puedo ir generando que el sistema se vaya aumentando más opciones y mejorando los procesos. Y la gestión No de hay problema. categorías vendría a ser funcional, ¿no, Inge? Sí, exacto, es un requerimiento funcional. Ya, chévere. Déjeme ver si tal vez no hay otra cosita más que puedo preguntar. Disculpe, Inge, ¿qué son los entregables del proyecto? Es lo que usted al final de que ya desarrolle el sistema, que va a entregarle al usuario que va a manejar el mismo. Entonces, lo esencial que yo necesito, por ejemplo, para una empresa es tener la aplicación, ¿no es cierto?, el producto. Pero adicional a eso, lo más recomendable que se necesita es darles un manual de usuario. Entonces, le diga cómo deberá utilizar la aplicación. Y un manual técnico es en el caso de que se vaya a mejorar el sistema. Entonces, un manual técnico es para que cualquier desarrollador que mejore el sistema conozca cómo está actualmente generado el sistema. También puede ser el informe, puede ser, esos son los entregables. ¿Qué voy a entregar al final del proyecto? Ujú, ya. Pero es una descripción, ¿no es cierto? Breve de lo que se podría llegar a dar. Claro, pero solo lo van a poner como ítems, ¿no? Voy a entregar el manual de usuario, el producto, el manual técnico, o sea, solo ¿qué van a entregar? Nada más. No va, digamos, el manual de usuario que contenga tal, no lo redacto, sino solamente que le voy a entregar el manual de usuario, el técnico y un informe, nada más. Y ya puede ir así con comillas y listo. Ya. Comillas, viñetas, como ustedes lo quieran, o sea, va en lista, se podría decir. ¿Y qué serían suposiciones, Inge? O sea, con Ya. circunstancias no percibidas o cómo? Ya, suposiciones, como su nombre mismo lo dice, es que va a suponer alguna acción y qué opción se podría dar. Entonces, una suposición es que digamos que el sistema
va a estar disponible, ¿sí? Solo para usuarios o personas mayores a 18 años. Entonces yo supongo que solo van a utilizar personas de 18 años. Vienen a la par las suposiciones y restricciones, porque una suposición les pongo, se supone que solo los niños, perdón, las personas mayores de 18 años van a utilizar, porque se encuentra restringido para menores. Entonces, ¿ahí qué significa? Estoy haciendo una suposición más una restricción. Entonces, van a la par. ¿Qué supongo? ¿Qué puedo, como ustedes lo manejan cuando yo estoy estudiando, ¿no? Yo supongo que voy a aprobar al inicio del semestre, ¿no? Pero ¿qué necesito? ¿Cuál restricción viene para aprobar? Que debo de tener mínimo 7 puntos. Entonces van a la par, tanto la suposición con la restricción. ¿Y las estimaciones, Inge? Y ahí las estimaciones iban a costos, ¿no? ¿Qué estimo? Eso les va a ayudar para el proyecto, por ejemplo. En útiles de oficina, ¿cuánto estimo que voy a utilizar? ¿Cuánto voy a necesitar para el talento humano, para recursos tecnológicos? Esas son las estimaciones. Son costos. Ya. En el UCI mismo hacemos el diagrama conceptual. ¿El diagrama conceptual de qué tema? ¿De qué punto? El 4.2. El diagrama conceptual o lógico o físico base de datos. Ah, ya, sí, sí. Sí, en este mismo, aquí también le salía en la plantilla, le salía uno que decía base de datos. Entonces, sí, sí lo pueden utilizar aquí mismo. O en otra plataforma. ¿Sí? Yo les di el Luderchart o el Pudichart, creo que también es, si no me equivoco el término. Entonces, sí lo pueden crear en cualquiera de las dos. Sí, hay que lo revisen en la plataforma, si no me equivoco. Sí les puse más de una plataforma en las actividades. Entonces pueden utilizar este Luderchart o hay otras plantillas que también les va a permitir. Entonces ahí lo hacen el diseño y simulan. Ya. El diseño de interfaces, Inge, la arquitectura del software, eso también no entiendo muy bien. Ya, entonces, a ver, el diseño de interfaces lo pueden hacer aquí, igual. O sea, aquí, ¿se acuerdan que les decía hay organigramas, hay infografías? Entonces aquí simula. El diseño de interfaces, como les decía, a ver, les pongo mi ventana va a estar aquí y esta ventana que yo la tengo o ya la generé en esta parte va a tener los botones de qué color, el texto de qué color. Un ingresar va a tener a la parte derecha el texto y a la parte izquierda los campos de texto. ¿Ya? Entonces es una estandarización. ¿Cómo voy a hacer el diseño de interfaces? Ustedes pueden buscar en internet y les va igual a salir varias imágenes que pueden ser de apoyo. Si ustedes no quieren dibujar o no quieren diseñar, lo pueden bajar de internet. No hay ningún problema. En cuestión de la arquitectura de software, sí, tenemos varias arquitecturas, ¿sí? Las arquitecturas de software que se maneja es cliente-servidor, ¿sí? En 3 capas, ¿sí? Estructurada. Entonces, yo puedo investigar igual en internet, ¿sí? Cualquier tipo de arquitectura que yo vaya a manejar y les pongo, no, voy a seleccionar la arquitectura en 3 capas. Ay, perdón. Ya, entonces la arquitectura en 3 capas, ¿qué significa? Que voy a manejar en 3 opciones o en 3 posibilidades mi sistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Esta es mi arquitectura y lo que yo tengo que poner es a qué se refiere esta arquitectura. Voy a utilizar la arquitectura de 3 capas debido a qué beneficios me va a dar en un párrafo. ¿Por qué voy a utilizar esta arquitectura? La arquitectura porque me sirve que va a estar organizada, agrupada en mi parte visual, base de datos y mi aplicación.
Entonces pongo mis beneficios en un párrafo porque voy a utilizar esa arquitectura. Pero es un solo párrafo, nada más. Y asimismo tiene que ser dinámica, así con la persona, la No, consola. aquí les puse el diagrama solo porque para que se den cuenta que es en 3 capas, pero solo tienen que ir el texto nada más. Si lo quieren colocar una imagen de apoyo, no hay problema, sí lo pueden colocar, pero es más un solo texto. Esa es en la parte de la arquitectura, ¿no es cierto, Inge? Ajá. Y en el diagrama de clases, Inge. Es el similar a la base de datos. El uno es de clases y el otro de base de datos. El de base de datos tiene atributos, las relaciones, y en las de las clases tienen el nombre, ¿sí? El nombre con las relaciones de qué clase a qué clase se va a relacionar o se va a agrupar. ¿Nos podría dar un ejemplito, Inge, por favor? A ver, espérame, Para ver no si es que hacerle me permite. más que todo. Archivo desde... Ah, ya, para acceder ya tengo... Ay, perdón. Déjenme borrar. Creo que ya, entonces. Ya, voy a buscar aquí. Aquí está el diagrama de base de datos. Sí, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, puedo utilizar el ERD. Entonces voy a seleccionar este. Iniciar prueba. Sí. Sino que no me permite. No me permitió crear. Mira, esperemos que se me cargue. Ya, aquí está. Entonces, este es el diagrama de base de datos. Entonces, yo le digo, ¿no? La primera entidad que voy a trabajar aquí son usuarios. ¿Ya? ¿Qué campo va a tener? El primer campo va a ser ID, que va a ser enter. Entonces, aquí ustedes ya van a simular, ¿no? Cómo va a estar relacionada. Inc. Voy a tener un nombre. Va a ser de tipo varchar. De 30 campos. ¿Con qué entidad se va a relacionar? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo esta relación que ustedes van a estar ya viendo en base de datos. Entonces aquí, ¿con qué entidad se va a relacionar? Digamos que es con permiso. Entonces aquí van colocando. Les va a permitir ir creando otra entidad. ¿Sí? Arrastran este campo. Puedo también arrastrar las otras opciones, pero la principal es esta. Y ya una vez teniendo la entidad, digo, ¿con cuál me voy a relacionar? Con esta otra. Y ya digo, ¿no? Esta entidad les pongo, puede ser compras y se va a relacionar con ventas. ¿Sí? O si no, puedo decir aquí productos y acá ventas. Entonces lo va relacionando. Entonces aquí está mi diagrama. Igual voy a poder hacer archivo. ¿Sí? Exportar y exporto mi base de datos con los 15 requerimientos que ustedes hicieron. Entonces, ustedes ahí en los 15 requerimientos ya tienen que ir identificando cuáles son mis entidades principales. Y asimismo, con la misma estructura, yo voy a hacer nuevo desde otra pantalla o desde otra interfaz. ¿Sí? En cambio, para crear una clase, voy a un diagramas voy a seleccionar crear diagramas de flujo. Sí, aquí deben de conseguir el diagrama de clases, o si no, busquemos clases, diagramas de clases. Sí, y aquí están varias opciones. Ustedes pueden coger cualquiera y voy a seleccionar el que ustedes, el que se desee. ¿Sí? Y creando, va a ser similar al de base de datos. Cualquiera de los dos pueden realizar, ¿no? O primero el uno o primero el otro. Pero en sí tienen la misma, se podría decir, creación, porque aquí me va a decir, a ver, ¿qué clase voy a necesitar?
A ver, la clase primero que voy a necesitar es la de usuario. ¿Qué interfaz va a manejar aquí? La usuario va a tener la interfaz de gestión de usuario. ¿Qué operación o qué proceso va a tener? Insertar, va a tener la opción de eliminar, buscar, listar, ¿sí? Otra clase puede ser como les decía, producto. Entonces, del producto, ¿qué atributos voy a necesitar? Aquí voy a necesitar un ID, un nombre. ¿Qué operaciones va a tener? Si se dieron cuenta, a diferencia de la de base de datos, aquí tiene la clase, tiene atributos y tiene operaciones, cada clase. Pero esta clase puede tener sus interfaces, ¿sí? Su biblioteca en el caso que necesiten o directamente solo la clase. Entonces esa es la diferencia que se tiene con un diagrama de base de datos a un diagrama de clases. Un poco parecidos ambos, ¿no, Inge? No se Sí, entiende muy bien cómo se diferencia. es que a Ese ver, sentido, ¿no? sí, es que los diagramas de esto es lo primero que se hace. Si el diagrama de clases es lo primero que se hace cuando yo tengo que trabajar. Entonces es en papel colocar o en un gráfico colocar cómo voy a trabajar. Y el diagrama de base de datos, yo les pongo que estamos utilizando un entorno, ¿sí? O una plataforma para diseñar, pero esto directamente el diagrama de clases ya lo deberíamos tener en un gestor de base de datos, MySQL, SQL Server, Oracle, Firebase o cualquier gestor de base de datos. Yo diseño, si les pongo por ejemplo MySQL, y yo en MySQL trabajo, ¿sí? Trabajo mis tablas y a la gestión. Entonces, eso es ya cómo voy a trabajar. Mi diseño de interfaz, mi diseño de base de datos, perdón, es ya cómo voy a trabajar con la programación. Tengo aquí les decía, tengo el atributo ID. Entonces, aquí como le puse ID, también tiene que estar en mi base de datos ya real, ID. Entonces, aquí este ID ya es cómo voy a trabajar actualmente. Aquí es una simulación con que el diagrama de clases es cómo lo voy a generar en forma inicial y aquí ya es como lo estoy trabajando actualmente. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Diseño de interfaces dice CRUD, Inge, no sé a qué hace referencia. El CRUD, les digo, es insertar, modificar, eliminar y listar. Las 4 funcionalidades. ¿Cómo podría ser un insertar? La interfaz de un insertar, campos, buscar campos, eliminar campos y modificar campos. 4 operaciones básicas. Eso es el CRUD. Entonces ahí tiene que estar como un gráfico especificado cómo está, ¿no es cierto? En nuestra Ajá. plataforma. Exacto. ¿Cómo se insertaría? ¿Cómo sería el formulario de un insertar? ¿Cómo sería el formulario de un buscar, de un eliminar, de un modificar? Ya, listo. En el, ¿cómo es en el diagrama de base de datos? Le había puesto algo entre paréntesis, nomás que no lo entendí, Inge, en el anterior. Ese es el diagrama de clases, Claro, del eso le diagrama había de base de puesto datos. Barch 30, no sé ya qué. Estos son los tipos de datos que tienen en base de datos. Es decir, por ejemplo, los enteros, los decimales, los dobles, los float. Entonces, cuando es una cadena de texto, utilizamos los varchar en cuestión de cadenas de texto. Y entre paréntesis, le puse 30 es la longitud. ¿Cuántos caracteres podrá ingresar? 10, 20, por ejemplo. Lo más común que ustedes han visto es la cédula, ¿sí? Que es una cadena de texto, por ejemplo, varchar, ¿de cuántos campos? ¿De cuánto longitud? De 10, porque solo 10 dígitos o 10 caracteres podrá ingresar. Entonces, por eso le digo entre paréntesis el varchar. ¿Y solo Barchar se utiliza, Inge, o en alguna cambio?
Cuando son cadenas de texto, son varchar, ¿sí? Cuando son enteros, se utiliza el int. Cuando son decimales, se utiliza el doble o el float, ¿ya? En el caso de que utilicen lo que son los true y false, ¿sí? Por ejemplo, bandera se les conoce, ¿no? Entonces, para utilizar el true y el false se utiliza el boolean o el booleano, ¿sí? ¿Qué tipo de datos más? Cuando se utiliza solo un carácter, se utiliza el char, ¿sí? Cuando sea un carácter. Eso es lo esencial que ustedes deberán conocer. Me supongo que recién están viendo base de datos, por eso les digo en general, ¿sí? Los tipos de bases de datos. Inge, me quedó una duda, por lo que dijo que los enteros iban con i, y ahí serían, ¿no sería con cédula in? Puede ser con cédula, con int, pero ¿qué va a necesitar ahí? Que un int tiene un tamaño, se podría decir, de longitud y se lo va a conocer como entero. Y cuando yo necesite, se podría decir, manejar una cédula con los dígitos, no voy a poder separarlo, se podría decir. Porque una cédula, por lo general, yo voy a trabajar con el último dígito o con los dos primeros dígitos o con los dos últimos dígitos. Por eso es recomendable siempre en cuestión de cédulas manejar con string o cadena de texto. ¿El entorno a qué hace referencia, Inge? O sea, ¿dónde podemos poner el trabajo o hacia dónde podemos darlo? El entorno de desarrollo no es tanto ya para la funcionalidad. El entorno primero va con el de desarrollo, es decir, ¿dónde voy a programar? Lo que ustedes actualmente, ¿dónde programan? En NetBeans, ¿sí? ¿Con qué lenguaje de programación? Con Java. Entonces tienen este es el entorno de trabajo, NetBeans. El lenguaje de programación, Java. ¿Qué otro entorno de trabajo van a utilizar? SQL Server para bases de datos. Ahora, ¿dónde lo van a implementar? ¿En qué servidor? Entonces ustedes van a implementar en Azure, en Oracle, en otro servidor local, en un servidor en línea. Entonces, esos son los entornos de trabajo y de implementación. Y eso es como para el punto 3, ¿no es cierto, Inge? 3.4. Sí, pero sí, en este caso solo lo van a redactar. ¿Qué entorno van a utilizar? Les pongo, ¿no? Van a hacer una aplicación web, entonces van a utilizar NetBeans con Java, HTML y CSS. En cuestión de una web, de una móvil, ¿qué van a utilizar? Android, sí, iOS. Entonces, depende de cómo lo van a utilizar y qué van a gestionar en su aplicación. Y en la cuestión de nuestro trabajo, ¿qué entornos aplicaríamos, Inge, en el videojuego? Depende a qué están relacionados. Por ejemplo, como son para niños, videojuegos pueden ser en línea, en web, ¿no? Entonces pueden hacer que sean en NetBeans, en Java, y se generen un aplicativo de escritorio. Y ya con eso es como un ejecutable que directamente solo instalo el programa y empiezo a jugar. O también puedo hacer en Android como una aplicación móvil. Depende de cómo ustedes lo quieran definir. Ahí mismo puedo poner ambas, Inge. Sí, pueden poner varios. Entonces quedaría como que este videojuego es orientado a un desarrollo en NetBeans para la programación en Java, llevado a un aplicativo de escritorio para poder también desarrollarlo en dispositivos móviles. Algo así podría quedar. Ya, pero para los dispositivos móviles es otro lenguaje y otro entorno. Si no les mezclemos, uno es web, uno es escritorio y otro es móvil. Ya, no le mezcle, solo, o sea, estamos bien hasta la parte que decía, eso es igual para un aplicativo móvil, eso lo debe de separar y ponerle en otro párrafo que vuelta para el entorno de una aplicación móvil, vuelta va a utilizar Android Studio, sí, con el sistema operativo de Android.
Así se llama, es como el NetBeans del Android, ¿no es cierto, Inge? Sí, Android Studio es otro entorno de trabajo. Ujú. Ya, entonces Android Studio para... ¿Y en qué se desarrolla? Y vuelta, ¿cuál sería el Java de Android Studio? El lenguaje es Kotlin o Java. Ujú. Ah, igual se utiliza en los Android, Sí, el lenguaje en Java. Android Studio, en Android Studio, en la plataforma o herramienta Android Studio, hay dos lenguajes de programación, Kotlin, ¿sí? Kotlin, ¿sí? O Java. Cualquiera de los dos lenguajes se puede utilizar de programación. Ya, listo. Mm, Las pruebas de esa parte está mismo ese es el mapa que baja, ¿no es cierto? Es la parte de ese punto mismo. En el plan de pruebas, Ujú. no, en el plan de pruebas solo es una tabla, ¿no? Exacto, es de esa tabla que está ahí. En ese formato. Ujú. Ya, yo sé. O sea, digamos que el requisito es la gestión de categorías, Inge. Entonces sería la acción, gestión de categorías. En Ujú. resultados esperados sería, se espera mostrar las categorías de distintas áreas, ¿no es cierto? Exacto. Y la funcionalidad. El requerimiento, ¿qué número de requerimiento es? Requerimiento 1, requerimiento 2, requerimiento 3. El número. Ah, ahí solamente va puesto el número que le pusimos antes del requerimiento, ¿no es cierto? Ajá, sí, el Y número se de le pone requerimiento. como F.1.1 y de ahí F2.1. Sí, como lo hayan enumerado acá arriba. Sí, aquí ustedes Es que pusieron así muy estaba ahí diferente. arriba, por eso lo fuimos haciendo así mismo. Le Sí, pusimos del punto uno después. sí, no hay problema. Ahí de Ya acuerdo creo al que número que ustedes lo colocan, le ponen en el plan. listo. Por lo que ahí decía número de requisito y no sé. Pero bueno, Ujú. ya creo que está todo claro. Ya. Entonces, si no tenemos más dudas, chicos, nos quedaríamos hasta ahí. No sé, Cualquier algún cosa, cualquier compañero quiere observación. agregar algo, tal vez. ¿Alguna observación? ¿Alguna duda? Chicos. No. Ya. Si no tenemos preguntas, cualquier cosa, por favor, me informan por interno. Mañana sí hemos de tener la revisión del perfil. Mañana sí hemos de tener clases. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, igual lo podrán realizar el día de mañana, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego, chicos. Muchísimas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, chicos. Inge, disculpe, ¿será que le puedo molestar para la instalación del proyecto? Sí, me dicen nomás. Tienen que seguirles o sea, la instalación es solo siguiente, siguiente. Y luego le va a tener que presionar en CMD las líneas que están ahí. Ahí en el comprimido tiene que abrir esa línea CMD que está en .txt y eso seguir. No hay ninguna, se puede decir, complicación, pero cualquier cosa me avisa. Sí, es que no se me abre esa parte de línea CMD y no sé cuál de los dos. Dale, está Project Profesional 2009 y luego dice Vicio Profesional El de 2009. Project tiene que abrir, ¿sí? Y Ya, hay uno de descomprimirá. 64 y de 86. El de 86 se recomienda para que no tengan inconvenientes. Le doy clic, pero no se abre. ¿Está descomprimido? ¿O está Eh, abriendo del comprimido mismo? del link mismo que me envió le puse ahí clic. No, es que tiene que descargarse. Ya. A Todo el ver, comprimido tiene que descargarse y de ahí ponerle instalar. No le va a abrir, si es que lo abre desde el Drive, no le va a ayudar. le doy clic derecho al P más B y le descargo, ¿no es cierto? Exacto.
Ya. Y de ahí le pongo abrir. Ujú. Ajá. Un segundito, Link. Me molesto. ¿Mm? Ya se descargó. Sí, ya recién se está abriendo. Ahí le pongo Project Profesional, ¿no es cierto? Ujú. El de 84. En el RAR mismo le pongo así, ¿no? Tal cual. Sí. Está cargando. Esas líneas CMD tal vez lo tengo que copiar en algún lado. En abrir en CMD, Ya le abrí, ya se abrió una hoja de notas. Desactivar Play pero ya le 2009. ejecutó. El Se está primero tiene cargando que, ahí. No eso se se va a puede. demorar. A ver, le voy a indicar lo siguiente, ¿no? Ah, O sea, dice eso que se no va a se. demorar. Sí, se va a Ya. demorar, se tiene que descargar. Es como que, por ejemplo, ahorita, si se da cuenta, se está cargando, 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 y ya cuando termine de contemplar todo, porque se instala, le va a salir como un Office que se está cargando, descargando la aplicación. Sí se va a demorar, depende del internet. Y después, cuando ya le diga finalizado, se va a abrir y le va a decir, si busca el Word, abre cualquier Word, Excel o cualquier Office y le va a decir no hay licencia. Aquí le va a decir no tiene clave o no tiene el producto, la clave del producto. Entonces, cuando ya le salga eso, ahí sí va. Aquí a inicio, a CMD, y ahí les va a salir símbolo del sistema. Y aquí va a ejecutar esas líneas que le digo que dice en ese archivo línea CMD. Entonces, ahí le ejecuta. Ahí me confundí un poquito. Me salió no se puede instalar Office, me dice. Me da la opción instalar 64 bits. Dice. Ahí entonces instálele el otro, porque debe ser su compu. Por su compu que no le permite, debe ser de 64 bits. Instálele el otro. Ah, dice que necesito Windows 10, es que tengo el 8. Del 8. Entonces instálele el otro, el Project. El otro que es del Windows, de Project 10. El que ya no era el RAS, sino el otro que estaba afuera, que dice El que dice Microsoft Project. vicio. No. Afuera en el link que yo les envié, ahí dice Microsoft Project. A ver, me ve. En el link que yo les envié hay varios archivos. Uno que dice Cocomo, ejemplo de Ya, listo. Cocomo, ya, el de Project descárguese, ¿ya? Y ahí sí ese dale siguiente. Igual toca poner esas líneas, Inge. No, esas no. Ahí le va a pedir la clave, ¿ya? Y ahí las claves yo les envié o les compartí en el grupo anteriormente y les ponen cualquiera de esas claves para que puedan ingresar. Ah, no importa cualquiera de esas claves, sí le encontré ese mensaje. Sí, Estaba ajá. arriba. Sí, la primera o la segunda clave ya les sabe funcionar, pero puede ser cualquiera. La parte que dice Office es profesional, ahí dice unas letras así. Exacto. 76X. Uh-huh. Ahí, Todo listo. eso se copia, o sea, toda la línea nada más. Y de ahí ya se ejecuta. Listo, Inge, le estoy molestando, de pronto no se va a instalar. Ya, ahí me avisa. Gracias, Inge, mil disculpas tal vez la Ya, molestia. hasta luego, pase bien. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.